y un intento permanente de crear nuevos impuestos, nuevos controles para el funcionamiento del campo. ¿Cómo lo toma esto puertas adentro? Porque recordemos que Macri había dicho que iba a eliminar las retenciones. Cuando nos entregaron un país que debía 184.000 millones de dólares y no tenía $1 de reserva en el Banco Central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la temporada número 12 de Meridiano 64. Hoy vamos a charlar sobre la cuestión del campo y este reclamo de los productores con Eduardo Amadeo, que además de productor agropecuario, es miembro de Juntos por el Cambio. Todo esto tras la pausa, ya volvemos. El campo está disconforme con las nuevas políticas que quiere implementar el kirchnerismo, por eso está reclamando. Ahora, en este bloque de Meridiano 64, vamos a saludar a Eduardo Amadeo de Juntos por el Cambio y también productor agropecuario. Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Cuéntenos, Eduardo, cuál es la situación de los productores agropecuarios y qué es lo que intenta hacer el gobierno que ustedes están reclamando, lógicamente. La situación es una situación múltiple. Por un lado, de permanente agresión al campo desde todo punto de vista. Recordemos al secretario de Comercio diciendo que los productores agropecuarios lo único que le importa es comprarse un piso en Miami, ¿no? Yo quisiera que le cuente, no sé, un gringo de Manfredi que tiene 200 hectáreas, qué departamento se va a comprar en Miami. Permanentemente el campo es el responsable de la inflación, o sea, crear fondos sacándole recursos al campo para poder frenar una inflación que es el resultado de la mala política del gobierno. O sea, hay una agresión permanente y un intento permanente de crear nuevos impuestos, nuevos controles para el funcionamiento del campo. El segundo problema que tenemos es un problema operativo. O sea, yo que estoy tratando de terminar de trillar mi cosecha gruesa, me he pasado días tratando de conseguir gasoil. Y en el momento más crítico, el gobierno no nos puede proveer de este insumo fundamental. ¿Cree que es El por una tercer, cuestión logística, Eduardo, esto? ¿O porque en la República Argentina 100 litros de gasoil cuestan $56 y en los países limítrofes entre 120, 140 y $150? es una combinación de cosas que viene principalmente de la falta de inversión en la Argentina, ¿no? La Argentina está sentado sobre una mina de gas y no tiene gas porque no ha tenido inversión. La Compramos gas capacidad, envasado a Trinidad y Tobago en barco. efectivamente, estamos sentados sobre una mina de oro de gas. Segundo, tenemos falta de inversión en toda la infraestructura. Para el kirchnerismo, la inversión es mala palabra. O sea, cada vez que hablamos de inversión, el kirchnerismo, digamos, mira para otro lado porque considera que el único inversor que puede haber es el Estado y no el sector privado. Y tercero, hay un problema de mala planificación, ¿no? La planificación energética es pésima y por lo tanto nos encontramos con los problemas de golpe sin poderlos resolver. Ujú. ¿Cuál es la propuesta para salir de esta situación y reactivar el sector agropecuario y sobre todo que se liquide, o sea, que se exporte para conseguir las divisas que tanto necesita el país? Es, a ver, más allá de cuestiones puntuales, es toda una concepción de cómo se maneja una economía, ¿no? O sea, si el gobierno, el kirchnerismo no entiende que sin inversión no hay progreso. Y por lo tanto, nuestra vocación de poder llegar a 160 millones de toneladas, pudiendo manejar un sistema impositivo que no nos castigue, poder tener un espacio de diálogo donde quede claro de quién son las responsabilidades frente a los problemas que estamos teniendo. Plantear, perdón, un plan de reducción impositiva en el tiempo. Yo entiendo que no se puede bajar todos los impuestos de un día para el otro, pero al menos darnos seguridad de reducción de impuestos y, como le decía recién, tener una economía ordenada que nos permita prever que vamos a tener o no los insumos que necesitamos. Eduardo, yo le pregunto,
¿Cómo lo toma esto puertas adentro? Porque recordemos que Macri había dicho que iba a eliminar las retenciones. En su momento, Macri dijo que iba a eliminar las retenciones hasta que encontramos la verdad de la situación en la que nos encontramos, ¿no? O sea, nosotros encontramos una economía argentina sin reservas, el Banco Central en cero, con un nivel de deuda que nos había mentido el gobierno diciéndonos que tenía mucho menos deuda que la que finalmente tenía, y por lo tanto nos quedamos sin espaldas para poder bajar las retenciones Bajaron 2 como hubiéramos puntos. querido. Efectivamente, hubiéramos querido bajarlas mucho más hasta que el gobierno nos entregó la verdad de la situación económica y nos dimos cuenta que no había espaldas para poder hacerlo. Nos mintieron y ahora siguen mintiendo, diciendo que somos los grandes endeudadores cuando nos entregaron un país que debía 184.000 millones de dólares y no tenía $1 de reserva en el Banco Central. ¿Hacia dónde cree que va el gobierno de Alberto? A renglón seguido le pregunto si lo lograría terminar. Hace el mes pasado, Guillermo Moreno, aquí en nuestro programa, invitó a Alberto y a Cristina a que renuncien y le piden perdón al pueblo. A ver, no sabemos a dónde va. Este es un gobierno donde hay un presidente sin destino, un presidente que no sabe, no sabe a dónde va y no sabe cuáles son las herramientas y no tiene capacidad política para ordenarlo. Y una vicepresidenta que no tiene la más mínima sensibilidad hacia la gente. Para Cristina, lo único importante en su vida es su impunidad. Y para eso no tiene ningún problema en generar el nivel de conflictos que genera, que le pegan duro a la economía, que le pegan duro a la pobreza, que le pegan duro a todo el funcionamiento. Entonces, a ver, lo mío es tal vez una expresión de deseos que resuelvan este tema, pero no por ellos, por la gente. O sea, veamos las encuestas, el nivel de desesperanza que tiene la gente sobre su futuro, mientras el kirchnerismo y el albertismo se entretienen en una pelea política sin sentido. Nos queda un minuto, Sí, Eduardo, pero usted sí. está hablando del descontento de la gente y esto se traduce en las encuestas en el crecimiento de Javier Milei. ¿Cómo ve a Javier Milei como posible candidato, como posible presidente para 27 o quizás para 23? Milei es un fenómeno de estos tiempos. En todo el mundo, los que están afuera del sistema político están teniendo buenas performances políticas porque la pandemia, la situación de la guerra, la inflación le ha hecho mucho mal a la gente y la gente siente que el sistema político no le está respondiendo. Veremos si Milei puede sostener la esperanza de la gente. Yo personalmente estoy trabajando con Patricia Bullrich, que además de su capacidad de gestión junta coraje. Y yo creo que los políticos, el sistema político, tiene que hacer eso, estar muy cerca, tener muchas ideas, mostrar que tiene coraje y que le puede construir un futuro a la gente. Y ahí va a estar la discusión del año que viene. Eduardo, lo esperamos por nuestros estudios cuando venga a visitar la provincia de Córdoba. Ojalá pueda porque me encanta y quiero mucho su provincia. Le Muchas gracias, agradecemos por Gabriel. este contacto con Meridiano 64, será hasta entonces. Gracias, muchas gracias. A usted. Hacemos una breve pausa, tras ella recibimos a Claudio Farias, intendente de Cruz del Eje. Ya volvemos.